Este es el algoritmo de cómo ustedes deben manejar una esofagitis cáustica. Ingiere el cáustico, siempre tiene que estar en un servicio de urgencias. Siempre tomen una radiografía de tórax y abdomen para ver que no haya perforaciones. Porque si está perforado, el paciente va a cirugía y se acabó el mundo. Ustedes no se metan en más cosas. Paciente perforado, el paciente va a cirugía y se acabó. ¿Qué pasa si el paciente está estabilizado, no tiene problemas, no hay perforación? Le tienen que hacer una endoscopía. ¿Recuerdan el tiempo? 12 a 24 horas como máximo de tiempo límite. Y se hace un estadiaje. Si el grado es 0, es decir, si la mucosa está normal, ¿qué hacen con la paciente? Le dan de alta. Le dan de alta y le piden que se intente otra cosa para suicidarse, porque con eso no se va a suicidar. No hay forma de suicidarse con eso. ¿Ya? Que busque otra forma. Obviamente su interconsulta, psiquiatría, etcétera, etcétera. Pero el paciente puede ir de alta. Si es un grado 1 o 2A, tienen que ver que el paciente, si evoluciona bien con la tolerancia a líquidos, se puede ir de alta. Pero si el paciente no mejora y el paciente pasa a un grado 2B o 3, el paciente tiene que estar alimentado por una sonda, generalmente nasoentérica, si es que ya se colocó posteriormente, o bien con alimentación por gastrostomía. ¿De acuerdo? Porque en ese caso el paciente ya tendrá que tener algún manejo quirúrgico posterior. ¿De acuerdo? Entonces, solamente los Sargar 0, el 1 y el 2A podrían darse de alta previa tolerancia y evaluación adecuada. ¿Estamos? Pregunta 11. ¿Cuál de estas es cierta? ¿Las lesiones por ácidos son más profundas que las lesiones por alcalinos? ¿Así es? Falso, ¿no es cierto? Falso, es más frecuente, el ácido es mucho menos profunda. ¿El esofagograma es la prueba diagnóstica de elección para esta lesión? ¿Así se hace, esofagograma? ¿Es el diagnóstico de elección? ¿En alguna parte del algoritmo diagnóstico han visto esofagograma? Ok. ¿En los adultos la ingesta de cáusticos es casi siempre accidental? ¿Sí? ¿Qué les he dicho? Que es suicida. Es suicida. La medida terapéutica más eficaz es la neutralización del ácido o alcalino, es decir, si toma ácido muriático le das lejía para que neutralice, ¿sí? No, ¿no es cierto? No hay forma de que, entonces no hay forma de neutralizar de esa manera. ¿Superar a la fase aguda, la estenosis es la principal complicación de esta patología? De acuerdo. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? No se hace esofagograma, por si acaso, en ninguno de los casos. En la esofagitis por cáusticos se debe evitar en las primeras 24 horas. ¿Qué? ¿Endoscopía? ¿Estudio radiológico con contraste hidrosoluble? ¿Administrar mórficos? ¿Inducir al vómito o laringoscopía? ¿Qué debes de evitar en un paciente que toma cáusticos? ¿Ah? Por supuesto, jamás le digan, se ha tomado algo. Hay que inducirle al vómito para que pueda evacuar lo que acaba de tomarse. Si ustedes tienen un paciente que se toma lejía y empieza a causticar y ustedes le inducen al vómito, va a requemar todo lo que ya estaba quemado. ¿De acuerdo? Nunca un paciente con esofagitis cáustica debe ser sometido a inducir al vómito ni al lavado gástrico. El lavado gástrico solamente es para intoxicación por fármacos, por algunas sustancias que no sean precisamente corrosivas, ¿de acuerdo? Mucha atención entonces a eso. No inducir al vómito entonces. Varón de 40 años que refiere desde hace 3 años dolor retroesternal y pirosis, no pérdida de peso ni anemia. ¿Diagnóstico? ¿Ecalasia? ¿Espasmo esofágico? 40 años, hace 3 años dolor retroesternal y pirosis. ¿Qué será? ¿Gastritis? Doctor, tengo gastritis, tengo pirosis, regurgitación. ¿Así es? No. Lo que tienen que ver ustedes es básicamente lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. No olviden ustedes que estas dos cosas que ustedes ven acá, regurgitación o dolor retroesternal generalmente por la regurgitación y la pirosis, son dos signos frecuentes de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Eso es un dato que tienen que tomar en consideración. Muy importante. Vamos a hablar entonces de ERGE. Vamos a hablar un poquito de reflujo gastroesofágico. Como ustedes pueden ver, ¿qué cosa es una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Lo que ustedes pueden ver en el video. Este es el esfínter esofágico inferior normal. Uno consume el alimento,
¿no? Y esto debería de cerrarse de alguna manera, de manera adecuada, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Puede ser por defecto en el cardias, puede ser por exceso de ácido, por ingesta de alimentos que relajen esta zona. El ácido del estómago va a empezar a regresar hacia el esófago y va a producir erosiones y va a producir eritema. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ojo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico ¿solo es contenido del estómago al esófago? No. También puede ser el propio contenido duodenal que regresa hasta el esófago y también produzca reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Recuerden que el ácido es tan irritante para el esófago como lo puede ser la bilis. La bilis y el ácido son tan irritantes y puede haber esofagitis por ambas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aprendan a definir tres cosas. ¿Qué es reflujo gastroesofágico? El reflujo es el paso del contenido gástrico duodenal o intestinal al esófago. Eso es reflujo. Pero la enfermedad por reflujo gastroesofágico es, aparte de este reflujo, la presencia de lesiones esofágicas. ¿Ya? O sea, cuando ya hay erosiones, eritema, eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no, simplemente reflujo, porque puede haber reflujo y no encontrar esofagitis. Entonces, no es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí es un reflujo gastroesofágico nada más. Solo son términos, nada más. ¿Qué es una esofagitis? El daño de la mucosa, ¿no? Cuando hay la irritación de la mucosa principalmente. Ya saben entonces, es el contenido del estómago, del intestino, que llega hasta el esófago. ¿Por qué se produce esto? Básicamente por un desbalance entre lo que son los factores protectores y los factores agresivos. No olviden que el ácido y la bilis son tan corrosivos para el esófago, o sea, son corrosivos ambos, tanto el ácido como la bilis en sí. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas típicos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Son los dos que ustedes han visto en el cuadro clínico anterior. Pirosis. ¿Qué es la pirosis? ¿La sensación de qué? De ardor retroesternal, ¿no es cierto? El ardor o quemazón generalmente hay. Y la regurgitación ácida. Ambas cosas son síntomas típicos. Eso es lo que se debe encontrar en un reflujo gastroesofágico. Pero puede haber también síntomas atípicos, ¿ya? Cosas que muy pocas veces se pueden asociar. Pero aquí tienen, por ejemplo, dolor torácico. Doctores, ya les he dicho, creo que la mitad va a postular a cardio. La causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico es... La causa más frecuente de dolor torácico no cardiogénico es... Les presento el reflujo gastroesofágico. Esa es la causa más frecuente de dolor torácico, pero que no es de origen cardiogénico, ¿ya? Puede haber eructos, puede haber náuseas. Si hay una disfagia es porque ya hay estenosis, porque las erosiones son muy grandes y ya hay fibrosis. Entonces podría haber en alguno de los casos. Puede haber llenura precoz o dolor epigástrico. Esos son síntomas atípicos, pero lo típico es pirosis y regurgitación. Doctores, importante de que ustedes recuerden que existen síntomas extraesofágicos. Y eso es bien importante, porque eso es algo que precisamente no todos saben. Y es precisamente la relación que nosotros, los gastroenterólogos, tenemos con las demás especialidades. Muchas de las especialidades nos mandan a nosotros a hacer el descarte de enfermedad por reflujo gastroesofágico porque encuentran algunas patologías como, por ejemplo, tos por reflujo. Pacientes que están tosiendo meses, obviamente el neumólogo experto descarta TB primero en nuestro medio, que es lo primero que tiene que descartar, y no le mejora. El paciente tiene tos frecuente, y nos manda para hacer un descarte de reflujo, porque puede haber un reflujo gastroesofágico que ocasione la tos. ¿Por qué motivos? Por mecanismos reflejos o por un mecanismo de reflujo, como van a ver posteriormente. Entonces, tos por reflujo sí existe, entidad descrita. Doctor, mi bebé es asmático.
le das salbutamol, le das corticoides y no mejora. El bebé ya está todo cuchinoide, todo gordo y no mejora del asma. ¿Ya? El pediatra manda precisamente al gastropediatra porque puede ser reflujo gastroesofágico y puede haber asma producida por el reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Entonces existe el asma por reflujo, también está descrito. Hay pacientes que pueden tener fibrosis pulmonar. El otorrino típicamente van al otorrino porque tienen ardor de garganta, carrasteras, odinofagia frecuente, 3, 4, 5 veces al año. Dicen, ay doctor, me resfrío y me duele la garganta cuando paso los alimentos, 5 o 6 veces al año. El otorrino va, revisa la laringe y ve la laringe discretamente congestiva y le pone laringitis crónica, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer para ver la laringitis crónica? Tienes que descartar reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el reflujo ácido o alcalino puede lesionar las cuerdas vocales de la parte laringea y producir laringitis por reflujo. También otra explicación. Le das IBPs y se solucionó el problema con las laringitis crónicas. Otra cosa para que vean. Puede haber sinusitis también. Entonces, hay síndromes extraesofágicos. El consenso de Montreal en este caso está consensado claramente de que los diagnósticos establecidos son estos: tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, e incluso el odontólogo manda porque el paciente tiene erosiones dentales y caries serias, se cepilla 3, 4, 5 veces al día y sigue teniendo caries, y tiene una dentadura malísima. ¿Por qué? Porque puede ser que el contenido del estómago, el contenido ácido, produzca erosiones dentales también. Para que vean que el reflujo gastroesofágico, cuando es serio, puede ocasionar cosas fuera del esófago, ¿no? Entonces eso se llama síndromes extraesofágicos. Se ha propuesto también otitis media por reflujo, se ha propuesto fibrosis pulmonar por reflujo, que ya está casi demostrado que hay también, y sinusitis y faringitis por reflujo también. ¿De acuerdo? Dato bien importante. Así que hagan la especialidad que hagan, van a tener de repente en algún momento alguna relación con el reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las teorías? Lo que llaman reflux teoría o lo que llaman el reflex theory, ¿no? Ambas cosas pueden ser, todavía no está demostrado cuál de los dos es. Puede ser que la teoría del reflujo haga que el contenido del estómago regrese y en un momento sea aspirado esto a los pulmones y produzca la patología en sí. O puede haber la teoría refleja, que sea mediado básicamente por factores neurológicos, que ese problema de reflujo ocasione básicamente por vía vagal las respuestas tanto de asma como de otras alteraciones, como la tos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay dos teorías, la teoría del reflujo y la teoría del reflejo, pero ambas pueden ser por reflujo gastroesofágico. Esto es algo pero altamente demostrado. Lo único que mejora a un paciente con reflujo gastroesofágico si es gordo es que baje de peso. Lo único que está demostrado. Si un paciente es obeso y tiene reflujo, háganle bajar de peso. Y será básicamente la solución a su problema. Porque el aumento de la presión intraabdominal hace que se produzca mayor reflujo gastroesofágico, ¿no? Y hay mayor tendencia a hernias y obviamente eso ocasionará reflujo gastroesofágico. ¿Qué se hace con un paciente con reflujo gastroesofágico? Doctores, esto es para su vida diaria y esto también preguntan en el examen. Si tienen un paciente con reflujo gastroesofágico que no tenga signos de alarma, ¿a qué llamamos signos de alarma? Uno, que haya disfagia, por ejemplo. Si hay disfagia, obviamente el paciente tiene que ser estudiado, no le vas a dar tratamiento para nada, ¿no? Si hay disfagia, si hay anemia, si hay baja de peso, si hay una hemorragia digestiva, ¿no? Si hay todos esos signos de alarma, el paciente debe ser referido para una endoscopía. Reflujo con signos de alarma, el paciente va a endoscopía. No se queden con el paciente ustedes. Si cualquiera de ustedes que no tiene ningún signo de alarma está con reflujo, entonces, ¿qué se hace? No tienes que meterle el tubo ni hacer endoscopía directamente, ¿de acuerdo? ¿Ya?
No se hace directamente, lo que se hace es una prueba terapéutica. Se da IVPs por 8 semanas, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, el que ustedes quieran. ¿Cuál es mejor de todos esos que les he mencionado? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol o tenatoprazol. ¿Cuál es mejor? Ninguno, doctores. Cualquiera es igual. Los 5 son iguales. Todo lo que quieran usar de IVPs es igual. ¿De acuerdo? Entonces le dan 8 semanas. Si mejora, el tratamiento es a demanda. Si no mejora, recién lo refieren para una endoscopía porque hay que averiguar por qué no le está mejorando el reflujo a pesar del tratamiento adecuado. Importante, por favor, los signos de alarma. ¿De acuerdo? Los signos de alarma: disfagia, hemorragia, anemia, baja de peso. Si hay un paciente con reflujo y esto, no piensen solamente en reflujo, tienen que ver otra causa, entonces hay que referir. ¿Ok? Esta es una pregunta linda, la pregunta del millón, la pregunta más fácil de todas. ¿Cuál es el diagnóstico de elección para el reflujo gastroesofágico, doctora? Doctora, ¿cuál es el diagnóstico de elección para el reflujo? Endoscopía. Eso es precisamente lo que siempre me gusta que respondan, pero es falso. No es cierto, doctores. Nunca, pero nunca, como dice la canción, ¿no? Nunca, pero nunca, la endoscopía es el diagnóstico de elección de reflujo gastroesofágico. No lo es, no lo es. La única forma de demostrar que el ácido regresa del estómago al esófago es mediante una pHimetría de 24 horas. Tienes que medir el pH en 24 horas. Ahora, lo que ustedes tienen que saber es que en la endoscopía siempre está dentro del, digamos, del algoritmo diagnóstico de los pacientes con reflujo. ¿Por qué? Pues si tú tienes un paciente con reflujo, le das tratamiento con IVP, no te mejora, ¿qué es lo que tienes que pedirle? ¿PHimetría de frente? No. Tienes que pedirle una endoscopía primero para descartar que no haya otra lesión estructural del esófago o del estómago. Entonces, siempre se pide endoscopía. ¿Pero para qué? Básicamente para descartar cualquier otra lesión. El 50, 60, 70% de los pacientes con reflujo tienen endoscopía normal. Entonces, ¿qué le pides cuando tienes una endoscopía normal? ¿Cuál es el siguiente paso? pHimetría. Ahí entra la pHimetría recién. En orden, ¿no? Esa es la forma de trabajar, en orden nada más. Primero tratamiento a demanda, no te mejora, endoscopía, no te mejora, pHimetría. De todo eso, ¿cuál es el de elección para diagnosticar reflujo? pHimetría. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve la endoscopía? Para esto, para que cuando diagnostiquen puedan diagnosticar una causa de lo que pueda darle reflujo. No pueden diagnosticar reflujo directamente, pero pueden encontrar algo así. Esto de acá es una hernia hiatal, por ejemplo. ¿No? Miren, tienen acá el esófago y este es el esfínter esofágico inferior normal. Miren, cuando pase el endoscopio y damos la vuelta en U, se ve así bonito, bien cerradito el esfínter esofágico inferior. Eso sí calza muy bien, eso es perfecto. Así debe ser siempre. Pero en los pacientes obesos puede pasar esto, que el estómago se desliza por acá porque es incompetente la aplicatura diafragmática y el estómago se sube por acá y eso se conoce como hernia hiatal. Si entras con un endoscopio vas a encontrar esto, que el esfínter esofágico inferior es incompetente. Eso se llama hernia hiatal. Entonces, pregunta del millón, ¿el tratamiento de una hernia hiatal es? Respóndanme lo que quiero escuchar. ¿Es quirúrgico? Falso. Eso es lo que todo el mundo contesta. ¿Se opera las hernias hiatales? No. No todas. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué se hace? Primero, se da tratamiento sintomático, porque no todas las hernias hiatales son grandes. ¿Cuándo debes operar una hernia hiatal? Solamente cuando los síntomas son extremadamente severos o encuentras síntomas extraesofágicos que realmente afecten la calidad de vida del paciente. Si tienes una hernia de 2, 3 centímetros, que es pequeñita, te genera molestias, simplemente el tratamiento es sintomático. Así que no marquen en la hernia el tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta de examen también. La endoscopía, ya saben entonces, se hace en todos los pacientes, pero básicamente hasta el 50-70% tienen endoscopía normal.
La pHimetría, existe dos formas de pHimetría. Esto es solo para que lo sepan, no van a preguntarles en el examen más que cuál es el método diagnóstico de elección. Existe lo que se llama el catéter transnasal, ¿no? Miren, esta es la pHimetría 24 horas. Es de una cánula que está conectada acá y llega hasta la parte distal del esófago, y cuando hay reflujo ácido, este catéter manda una señal acá a un dispositivo electrónico y mide la cantidad de veces que hay reflujo ácido. Eso es un pHímetro de 24 horas. ¿Eso tenemos acá? Por supuesto que hay. Pero como la tecnología es generosa con nosotros, ha llegado a nuestro medio lo que es la cápsula de Bravo. ¿Qué es eso? Es una cápsula que se deja clipada acá en el esófago y por vía wireless manda este dispositivo electrónico lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de los dos es mejor? La verdad que los dos son absolutamente iguales. ¿Cuál es la desventaja de la cápsula de Bravo? Que tienes que hacer una endoscopía previamente y clipar la cápsula abajo, si no, puede ser que se te suelte la cápsula en un momento si está mal clipada, ¿no? Dejan el clip. Entonces eso tiene que ser una endoscopía. En cambio, en el pHímetro no haces endoscopía, simplemente pasas el catéter, lo dejas hasta cierto punto y dejas simplemente que funcione. El problema del catéter transnasal es que andas 24 horas con tu cable conectado ahí al dispositivo. Pero ambas son una pHimetría de 24 horas, ¿ya? La pHimetría ambulatoria, miren, es en pacientes que tienen endoscopía normal, ya saben. Si hay pacientes con endoscopía normal, tienen que hacerle una pHimetría porque es el tratamiento de elección. Algo que les voy a enseñar, porque es muy probable que en un tiempo, no creo que muy pronto, pero les puedan preguntar, es esto. Existen nuevos métodos diagnósticos que son, por ejemplo, la impedancia esofágica. ¿Qué es la impedanciometría? La impedanciometría es un método que ahora se tiene, que básicamente funciona con los catéteres también, en la cual no solamente vas a demostrar si el contenido que regresa del estómago al esófago es ácido, puedes demostrar si es alcalino, o puedes demostrar si es sólido, líquido o gaseoso, incluso su consistencia. Entonces, si ustedes tuviesen catalogar cuál es mejor, si una pHimetría o una pHimetría con impedanciometría, de lejos tendrían que contestar pHimetría con impedanciometría, que es muy probable que no les pregunten todavía en el examen. Si ustedes se encuentran en la lista de exámenes auxiliares solamente pHimetría, marquen pHimetría. Si encuentran pHimetría con impedanciometría, marquen pHimetría con impedanciometría. ¿De acuerdo? Es mucho mejor que la pHimetría sola. ¿Eso hay en el Perú? Por supuesto que hay, ¿no? Entonces, esa es una impedancia pHimetría. Hay impedancia manometría. También se puede hacer, aparte de la impedancia, ver si se mide la presión del esfínter esofágico inferior. La radiología sirve, ya no, doctores. No es muy habitual generalmente usar radiología para diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Solamente la de radiología puede descubrir si hay una esofagitis severa, ¿no? En el caso de que haya una esofagitis severa. Si una esofagitis leve, no te sirve para nada. Puedes encontrar úlceras aftoides, pero esto básicamente en el caso de que sea nada más una esofagitis severa. ¿Qué tratamiento se da? Se da generalmente cambio del hábito, normalmente del hábito dietético, ¿sí? Paciente debe evitar comer grasas, debe evitar comer chocolates, debe de evitar echarse después de comer. O sea, comen, se empujan 2 lomos saltados a las 11 de la noche y se tiran a dormir a los 5 minutos. Qué rico, una digestión perfecta. Obviamente van a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Cambio del hábito dietético. Obviamente hay farmacológico, que ya les he mostrado cuál es, y también puede haber un tratamiento quirúrgico. Esto de acá, de levantar la cabecera de la cama, es algo que puede ser efectivo. Lo más efectivo es bajar de peso. Eso es lo primero que tengo que decirles, ¿no? Pero en el caso de que sea delgado, obviamente puede ser manejo farmacológico. ¿Cuál es la terapia farmacológica? Con antiácidos, con IVPs, con inhibidores H2, como la ranitidina, por ejemplo, o con proquinéticos. ¿Cuál es el de elección? De esos 4, los IVPs. ¿No? ¿Cuál de los IVPs? Les he dicho que no importa, eso no interesa, pero el IVP es lo más importante. Tanto la tos crónica como el asma como la laringitis
Generalmente siempre se le da tratamiento empírico con IVPs por 2 meses aproximadamente. Doctores, existe tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico del ERG se hace precisamente cuando hay una hernia hiatal grande y esta hernia hiatal tiene que ser corregida de alguna manera. ¿Y cuál es la cirugía que se hace? Esta, la funduplicatura de Nissen. ¿Qué significa funduplicatura? Fundu es el fondo del estómago, plicatura es plicar o amarrar o simplemente pegar. Entonces lo que hacen es un abrazo del fondo del estómago por delante del esófago y forman un esfínter de esa manera. Esa es una funduplicatura de Nissen. Existe varias formas de funduplicatura. El doctor de cirugía les puede explicar muchas más. La de Tupet, hay funduplicaturas de 270 grados, etcétera, etcétera. Hay variables. La que se usa más frecuentemente es la funduplicatura de Nissen. Esto es lo que nosotros llamamos funduplicatura endoscópica. Esto no les van a tomar en el examen. Esto es solamente para que descansen un rato su cerebro de alguna manera. Cuando un paciente tiene normalmente incompetencia del esfínter esofágico, actualmente existen métodos endoscópicos que ya no van a necesitar de alguna manera que se haga la cirugía. O sea, ya no vas a abrirlo y le vas a tener que hacer. Se puede hacer laparoscópico, pero ahora también se puede hacer desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Y desde el punto de vista endoscópico se hace precisamente esto, como ustedes pueden ver, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen un paciente con una hernia hiatal, es decir, este esfínter esofágico es incompetente. Y obviamente este dispositivo, ¿no?, lo que va a hacer, tiene unos dispositivos de agujas e hilos acá adentro que pueden hacer que electrónicamente y manualmente se puede hacer la sutura de alguna zona. Miren, se jala con una pinza y luego se plica esta zona de acá. Y luego van a hacer la aplicatura de manera circular. Entonces se jala la parte de la hernia que se ha deslizado, ¿no? Se jala la parte de la hernia de acá, que está deslizada, y se mete por acá y se empieza a suturar los bordes simplemente uno contra otro. Y eso es lo que va a formar lo que se llama la aplicatura endoscópica. Y eso es algo que en algunos países ya se utiliza. Acá me parece que nosotros todavía no hemos utilizado nada de esto. Todavía se usa la funduplicatura de Nissen. Y eso es lo que ven. Miren cómo entra y sale normalmente el hilo de esta zona. Y así empiezas a aplicar y aplicar y aplicar y das vuelta y armas un esfínter esofágico inferior mucho más competente. Y así termina. Esa es una funduplicatura endoscópica. Existe el sistema Stretta. Esto tampoco entra en el examen. En lo que hacen es quemar generalmente con radiofrecuencia y producir una estenosis de esa zona. Eso no está demostrado, no sirve generalmente, por si acaso. Entonces, la radiofrecuencia no se utiliza como tratamiento porque no tiene buenos resultados. Y este sistema es lo que llaman el sistema LINX. Este sistema es un sistema de formar el esfínter esofágico inferior, pero con un anillo de titanio, ¿no?, que tienen unas uniones de titanio. Es como una especie de collar que al momento lo que hace es la continencia, ¿no?, del esfínter esofágico inferior, y cuando pasa el alimento, en vez de que esto se quede abierto, las elongaciones que tiene de titanio agarran y cumplen la función de un esfínter. Eso también se puede utilizar de alguna manera. Actualmente lo que utilizan más es funduplicatura de Nissen, para que lo tengan más claro. Eso es para que sepan, ¿no?, para que les guste la cirugía un poco o les guste el gastro de alguna manera más. Paciente, pregunta número 15. Paciente de 24 años con presencia desde hace 8 meses de episodio de ardor epigástrico, distensión abdominal episódica y flatulencia. Refiere que ha perdido 1 kilo de peso en 8 meses, hemoglobina 14, de posiciones normales. Refiere que no toma medicamentos habitualmente y no tiene hábitos nocivos de interés. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que deben de realizar? 24 años, 8 meses de ardor epigástricos, ha perdido 1 kilo de peso, hemoglobina 14, de posiciones normales y no toma medicamentos habituales. ¿Qué hacen? Doctor, de rojo, ¿qué harías? Uh-huh. 1 kilo en 8 meses es consuntivo. No vale la pena, es un dato irrelevante.
Por supuesto, doctor. No hay necesidad de una endoscopía. Es joven, tiene 24 años, no tiene ningún signo de alarma. ¿Qué tienen que hacer? Iniciar tratamiento con IVPs. Muy bien, doctor. Eso es lo que se hace. Pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes situaciones no determina la aparición de reflujo? Es una pregunta regalada, por si acaso. ¿Qué patología de las siguientes no determina la aparición de reflujo? ¿Cuál no determina? ¿La miotomía de Heller puede producir reflujo? ¿Qué les había dicho? ¿Para qué es la miotomía de Heller? ¿Para qué era, doctora? ¿La miotomía de Heller? Ay, señor, he repetido 40 veces. ¿Para qué era? ¿Para qué era? Para calasia, ¿no es cierto? Es la cirugía de la calasia. ¿Qué les he dicho cuando hacen una cirugía de miotomía de Heller? Que queda abierto y hay un reflujo. Eso sí, produce reflujo. ¿Cuál no de estas? ¿Cuál de esas no produce reflujo? Doctor. ¿Perdón? Estenosis pidórica. Te cuento que si hay una estenosis pidórica y el contenido del estómago se queda emposado, puede haber reflujo por rebosamiento. O sea, sí puede haber reflujo. Entonces no es. ¿Doctor? ¿Perdón? Esclerodermia. ¿Qué les había dicho? La esclerodermia tiene esfínter esofágico inferior hipotónico. Tú mismo me has contestado que es hipotónico y tú mismo me has dicho que había reflujo. Entonces sí hay reflujo. Ok. Les queda dos, nada más. Les queda hernia y les queda fármacos, calcio antagonistas. ¿Cuál marcan? Fármacos, ¿no es cierto? Qué rico. No. Han fallado en todo. O sea, les he puesto las 5 alternativas y ninguna me han cogido. Doctores, lean completo. Los fármacos calcio antagonistas, ¿para qué se usan? Aparte del problema cardíaco, se usan acalasia, ¿no es cierto? Para relajar el esfínter esofágico inferior. Un efecto adverso es el reflujo. Esto de acá, esta hernia del hiato, no lo leen pues completo, se emocionan, dicen hernia del hiato, eso da reflujo, por eso se opera. Pero dice acá hernia de hiato paraesofágica. Existen dos formas de hernia hiatal. La hernia hiatal por deslizamiento, que es la que les he mostrado, y la hernia hiatal paraesofágica, que nada tiene que ver con el cardias, sino que está paraesofágica a un lado del esófago. Esa no tiene reflujo. ¿De acuerdo? La hernia por deslizamiento, la hernia hiatal por deslizamiento, que es el 95% de las hernias hiatales, esa es la hernia que produce reflujo. Pero la hernia paraesofágica no, ¿ya? Eso es un dato chévere para que lo tengan en cuenta, para que no se vuelvan a olvidar más, ¿ya?